Dios les bendiga rica y abundantemente. El día de hoy, hermanos, estamos dándole gracias a Dios por aquellos que han terminado algún curso o han pasado, hermanos, a otro nivel académico. Gracias a Dios por esa oportunidad que se les concede. Y le digo a los niños y a los jóvenes, si ustedes tienen la oportunidad de estudiar, háganlo. Háganlo. Yo sé que no para todos es el estudio o la escuela, hermanos. Yo lo vi, yo lo viví, yo tuve compañeros, algunos batallamos, pero pues lo logramos, ¿verdad? Así que les invitamos, hermanos, sobre todo a los niños, si tienen la oportunidad de estudiar, háganlo, ¿sí? Pero algo que quiero hacer más énfasis el día de hoy es acerca de lo que Dios dice sobre la sabiduría y la inteligencia. Porque mire, voy a hacer una comparativa entre lo que el hombre cree, el ser humano ha definido o ha establecido como un parámetro de éxito en cada una de las personas que han logrado algo en su vida. No, es exitoso aquel que logra varios niveles académicos, aquel que tiene su maestría, su doctorado, es una persona, una eminencia, la cual se debe de escuchar. Algunos otros creen que el que lee muchos libros y tiene tal conocimiento, esa es una persona sabia delante de los hombres. Aquel que tiene mucho conocimiento, que ha tenido varios logros o quizás varios estudios, no nada más en una carrera, sino en varios, y ha logrado grandes cosas o descubrimientos, es una persona sabia e inteligente. Aquel que tiene mucho dinero y que ha logrado quizás una empresa es una persona sabia e inteligente. Pero ante los ojos de Dios, hermanos, y se los digo con todo mi corazón, Dios lo reduce a cosas más simples. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no lo hagan. Niños, jóvenes, hermanos adultos, si usted tiene la oportunidad de ejercer y estudiar, hágalo. Hágalo, hermanos. Por favor, intente hacerlo. La Escritura dice, todo lo que llegue a tus manos, y lo puedes hacer, ¿qué dice, hermanos? Hazlo, hazlo. Entonces, hagan su mayor esfuerzo. Quizás no les gusten, pero es necesario, ¿sí? Hermanos, la Biblia nos explica acerca de lo que Dios cree acerca de la sabiduría y la inteligencia. Y eso es lo que quiero el día de hoy, hermanos, tratar, dándole gracias a Dios por aquellos que se han graduado y han logrado algún nivel académico o un paso más. Dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, el sermón se titula, de la boca de Dios proviene la sabiduría y la inteligencia. De la boca de Dios proviene la sabiduría e inteligencia. En Eclesiastés 3:11, la Biblia nos describe lo siguiente. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y luego hace un brinco abrupto a específicamente un ser creado. No habla de los animales, no habla de los seres angelicales, sino habla del ser humano. Y le dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad. Todos los seres humanos tenemos eternidad. Algunos irán a vida y otros a muerte. Eso dice Apocalipsis. Pero todos somos seres eternos. La definición en español sería eviterno. Eviterno significa que tenemos un principio, pero ya no un fin. El único que es eterno por los siglos de los siglos es Dios. En el idioma original sí se utiliza una diferencia entre esto. Nosotros tuvimos un principio, pero ya no un fin. Y me llama mucho la atención que Dios, con toda su sabiduría y planeación, dijo, voy a poner en el ser humano algo que ellos no se dan cuenta tan fácilmente. Y dice, esa eternidad la puse en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Creo que una de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestros corazones, hermanos, es el deseo por descubrir la creación.
Nada más y nada menos, hermanos, existe ahora con los avances científicos, y eso se lo digo a todos los niños y jóvenes, grandes avances científicos en el siglo pasado. El siglo pasado, hermanos, y la humanidad hizo un salto grande en los descubrimientos científicos. De un caballo y de un burro brincaron al modelo T. ¿Sabe de qué estoy hablando, verdad? Al automóvil. Sí. Y después de ahí, hermanos, ¿qué sucedió? Bueno, vamos a brincarnos al avión. 1910, bueno, desde antes, hermanos, antes de los 1800, había unos hermanos que se cree que fueron los primeros brasileños que empezaron a hacer descubrimientos acerca de lo que era la aeronáutica, donde comenzaron a hacer aeroplanos para poder el hombre tuviera la oportunidad de volar. Y hermanos, en cuestión de horas se puede hacer viajes pasando un continente a otro. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, hermanos? Son grandes descubrimientos y brincos. El Internet, hermanos, en 1980, hermanos, desde los 70 se empieza a descubrir, pero empieza a tomar más auge a principios de los 90, finales de los 80, hermanos, donde la gente ya también traía en su carro teléfonos celulares. Ay, que se acuerda del ladrillo, el que le decían, el ladrillo. Y lo hicieron más pequeño. Y ahora, hermanos, en nuestras manos podemos tener una mini computadora que nos da acceso a muchas cosas. Y ahora, hermanos, ustedes pueden hacer llamadas por medio de satélite. No sé si usted sabía eso, son muy caras. Sin embargo, han puesto un punto de emergencia. Si el teléfono inmediatamente descubre que está perdiendo conexión, le dice, ¿quieres que mande una señal? Si estás perdido. ¿Sí sabía eso? Hermanos, entonces la tecnología ha avanzado. Es algo bueno, benéfico, hermanos. Antes los niños morían por enfermedades que uno diría, bueno, pues ahorita ya no pasa eso. Hay mucho descubrimiento médico, etcétera, etcétera. Y esto es lo que está tratando de explicar Salomón, o el Espíritu Santo a través de Salomón, que el hombre trata de ver la obra de Dios. Pero hay un problema muy grave en el corazón del hombre que en vez de descubrir el propósito del Creador, se enfoca en las cosas materiales. No me malinterprete, hermanos, por favor. Los descubrimientos han sido muy buenos, muy buenos. Gracias a estos descubrimientos, usted y yo podemos llegar y abrir el refrigerador. Y uno diría, refrigerador, hermanos, si no hubiera refrigerador, no tuviéramos nosotros la facilidad de mantener por más tiempo o prolongar los alimentos, preservar los alimentos. ¿Me van siguiendo, hermanos? Antes era la sal, ahora ya con la refrigeración se puede descubrir que mata ciertos tipos de bacterias, de virus. Se van haciendo malas, ¿verdad? Pero prolonga. Y uno lo puede ver, y se los digo a los niños y jóvenes, que es importante el conocimiento. Lo es, hermanos. Se los digo con todo mi corazón. Es bueno conocer las cosas. La Biblia no está en contra de la ciencia. De hecho, la Biblia está adelantada a la ciencia. Existen muchos personajes históricos, y voy a ser honesto con ustedes, la gran mayoría de ellos fueron sacerdotes católicos que hicieron descubrimientos por leer la Biblia y darse cuenta, caray, la Biblia dice esto acerca de lavarse las manos, o dice esto acerca de la creación, del origen de la creación, y les dio la necesidad de investigar más y descubrir ciertos productos, artefactos o conocimiento que ha traído beneficios a la humanidad. Ellos tenían más acceso, uno diría, ¿pero por qué ellos? Bueno, pues eran los únicos que se les permitía leer. Y hay gente que me dice, no, mire, es que mucho, pues sí, pues acapararon todo, nadie más podía leer, nada más ellos, ya para si no, ¿verdad? Y es por esta razón, hermanos, que debemos de resaltar que a Dios le interesa que los seres humanos, sí, descubran, pero que nunca se pierdan el enfoque del propósito de eso. Áreas de la creación como el área también del alma, intelectuales, tecnológicas, biológicas, históricas, geográficas, geólogas, genéticas, solo por nombrar algunas de ellas. Todas ellas han traído beneficios y maleficios al ser humano.
¿Estamos de acuerdo? Porque también, hermanos, se han construido artefactos para muerte. Es por esta razón, hermanos, que el conocimiento debería profundizarnos en conocer el plan de Dios. Parece ser que entre más intelectual llegue a ser el hombre, más agnóstico o ateo se vuelve. ¿Se ha fijado eso? No sé por qué, hermanos, pero hoy en día, entre más conocimiento hay, más agnóstico, más ateo se vuelve. Queridos amigos, hermanos, niños, jóvenes, cuando ustedes estudien, siempre busquen el propósito de Dios acerca de eso. Dios lo creó todo, hermanos, y lo hizo, dice la Escritura, hermoso y a su tiempo, para que el hombre descubriera el propósito de su Creador. Y es por esta razón que hoy quiero traer 2 puntos rápidamente acerca de la sabiduría y la inteligencia. Se los digo con todo mi corazón, hermanos, sí debemos de buscar la sabiduría y la inteligencia. No le va a llegar a usted, hermanos, si usted no la busca. Fíjense lo que dice el consejo bíblico. Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y fíjense la comparativa que hace, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es verdad, hermanos, que no podremos saberlo todo, pero en vez de ello, hermanos, debemos de enfocar nuestra prioridad en estar atento a lo que Dios quiere que nos enfoquemos. A través de esto, hermanos, el hombre va a descubrir la manera correcta de vivir y por ende todas las áreas y roles que vivamos tendrán dirección. Hermanos, yo no soy muy inteligente. Yo lo admito, hermanos, pero a veces veo científicos o leo sus descubrimientos o gente que se le presta el micrófono y es muy inteligente, hermanos. Pero las cosas que dice, digo, ¿las estará diciendo en serio? Le voy a poner un ejemplo. Y usted lo puede buscar, hermanos. Hubo 2 doctores que descubrieron en 1950 la genética. Bueno, el padre de la genética fue Gregorio Mendel. Pero en 1950 se descubre la elipsis del ADN. 2 doctores, Watson y Crill. Yo decía, wow, esto es interesantísimo. Me llama mucho la atención, no voy a decir el quién, pero hace poquito uno de ellos dijo que esa genética fue sembrada por extraterrestres. Y lo decía de una manera, decía, bueno, yo entiendo, pues Dios es un ser fuera de este lugar. Yo entiendo el punto, pero no. Él lo decía que eran seres extraterrestres. Ya sabía para dónde iba o dónde estaba su mentalidad, pero yo decía, alguien que descubrió algo tan grande y que ha traído beneficio a la humanidad, diciendo eso, me hizo sentir muy triste. Eso es algo personal, hermanos. Búsquelo, ahí está en el internet. Y fue una entrevista que se le hizo. En Primero de Reyes, capítulo 3, los versículos del 5 al 10. Primero de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 10. Hubo un evento en la vida de un hombre que con tristeza voy a decir, lo echó a perder. Lo echó a perder. Tuvo la oportunidad de ser un excelente rey, pero no lo fue. ¿Sí? Él terminó muy mal. ¿Sí? Tan mal que dice el pueblo,
por favor, a su hijo se lo dijo, aligera la carga, que tu padre, ¿sabe quién era el padre? El que escribió Eclesiastés, el que escribió Proverbios, el que acabamos de leer, él lo escribió e hizo de su pueblo una carga. Primero de Reyes 3, 5 al 10. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, que hay gente que pierde el enfoque. La buscó, pero perdió el enfoque. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud. Qué gran descripción, ¿verdad? Se da de David. Él anduvo, fíjense, menciono, en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo para que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no soy como entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y subrayo, hermanos, lo que describe lo que sintió Dios por esta petición. ¿Qué sintió Dios, hermanos, a través de la petición que le hizo Salomón? Y agradó delante del Señor que pidiera esto. Pregunta, hermanos, ¿usted cree que a Dios le sigue agradando que usted le pida, dame sabiduría, dame inteligencia para tratar a mis padres, para tratar a mi cónyuge? Tú sabes que he cometido errores, que me desespero fácilmente, que soy una persona que explota fácilmente, que no tengo yo el control que necesito para dejar de ver, de hacer o de decir estas cosas. Eso es lo que Salomón pidió. Dame un corazón entendido para que yo pueda saber qué es bueno y qué es malo. Ahora, me llama mucho la atención, hermanos, que Salomón ya sabía en muchas áreas lo que era bueno y lo que era malo, pero no era suficiente. Lo que estaba pidiendo Salomón es, por favor, ayúdame y enséñame a tomar lo que es recto delante de ti. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Por la descripción que dio de su padre. ¿Sabe cuál fue el consejo que le dio su padre? Está en Proverbios 4, 3 al 9. Esto lo pidió Salomón porque vio en su padre que era verdadero, era justo y era recto. Sí, tuvo sus aciertos y desaciertos, como todos nosotros. Pero Salomón trajo a la memoria lo que su padre David le dijo. Fíjense lo que dijo, Proverbios 4, 3 al 9. Y él me enseñaba. Perdón, porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Quién está escribiendo Proverbios? Salomón. Entonces, ¿a quién se refiere Salomón? A David, su padre. Y dice, era delicado y único delante de mi madre. Tuvo un hermano mayor, el cual murió. ¿Se acuerdan? Nació pero murió, porque así lo decidió Dios. Dice, y él, su padre, me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Hermanos, vuelvo a mencionar, ya se los he dicho, cuando usted vea en el Antiguo Testamento el corazón se refiere a la razón, ¿sí? Hace una relación entre los dos. Cuando se habla en el Nuevo Testamento es griego, para el griego es el alma. ¿Me van siguiendo, hermanos? Entonces, en griego sí dice alma. En hebreo usted lo va a ver corazón, que es lo mismo, pero son dos distintas naciones, pensamientos, manera de ver las cosas. Para el judío en el corazón se encuentra la razón, las decisiones buenas y malas. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? No contamina lo que sale, sino lo que entra ¿dónde? En el corazón. Sus decisiones y sus razones, hermanos, es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Sí? Y lo que dice aquí, hermanos, fíjense lo que dice Salomón, dice, mi padre me dijo,
Adquiere sabiduría, versículo 5. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, hijo. O sea, yo me imagino diciéndole a Salomón, hijo, sabiduría ante todo, consérvala, adquiérela, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandecerá, y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Hermanos, ¿quién ha sido el rey más poderoso y rico en toda la tierra? Lo fue Salomón, hermanos. Dice la Biblia que las piedras, la plata, la juntaba como si fueran piedras. Ahí sí diríamos, aviéntame unas piedras, ¿no? Un rocón, ¿verdad? Piedra. Era rico, hermanos. Ha sido el más billonario, hermanos. Usted puede ver en el internet ahorita, hermanos, muchos de ellos, los más ricos, son jeques. No digo de dónde, pero tienen mucho dinero, hermanos. Sus puros aviones valen billones de dólares. ¿Sí? Lo que estoy tratando de decir, hermanos, que es que Salomón fue mucho más rico que ellos. Esta fue la razón por la cual Salomón pidió sabiduría a Dios. Niños, jóvenes, adultos, dice la Escritura, adquiere sabiduría. Rápidamente, hermanos, terminamos con esto. La segunda petición es, debemos de disfrutarla. Miren, Dios quiere que disfrutemos del conocimiento que Dios nos ha dado, pero nunca anteponerlo ante el propósito que Dios me ha dado. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Nunca anteponga su sabiduría o su conocimiento al propósito que Dios le ha dado. ¿Por qué? Hay gente que me dice, ¿pero por qué? Mi título vale mucho, me esforcé, ¿verdad? Miren, me quemé las pestañas. Y yo lo entiendo, hermanos, pero yo siempre les digo, ¿qué de eso te vas a llevar a la eternidad? ¿Sabe qué me responden? Nada. Desnudo viniste y desnudo te vas. Allá no va a servir de nada las computadoras, hermanos. Esa es mi área, ¿verdad? Yo trabajo con computadoras. Nada de eso va a existir allá. Tampoco va a haber aviones. La ciencia, hermanos, aunque va a tener su función allá, no va a ser igual que la que conocemos aquí. Allá la gravedad no funciona igual. Allá no funcionan igual las cosas que ustedes y yo conocemos. Va a haber enfermedad. No me malinterpreten los médicos, ¿verdad, hermanos? Aquí hay médicos o los maestros. ¿Quién va a ser allá el que nos dará sanidad? Dios. Si está aquí, disfrútela. Sí, disfrute del fruto de eso. Pero al final de cuentas, hermanos, el propósito tiene mayor beneficio. Los beneficios que acabamos de leer, hermanos, son de gran valor. Termino, hermanos, rápidamente. Dice versículos del 7 al 11, 2 del 7 al 11. Él, Dios, provee, y subrayo, de sana sabiduría a quienes, hermanos, a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Dios, hermanos, Dios no lo da por esta razón. Siempre invitamos a los estudiantes a pedir a Dios dirección, pero como dice el versículo 10, fíjense lo que dice el 10 y me enfoco en eso, es lo primero. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Dios da la sabiduría a aquellos que la disfrutan. ¿Sí se fijó, hermanos? El conocimiento, y hermanos, se los digo con todo mi corazón, aquí no se trata de saber más, sino de conocer el propósito que Dios tiene para tu vida. Si tú conoces algo nuevo de la Biblia y es suficiente para explicarlo a alguien más, debe de darte el deleite, disfrutarlo, ser responsable
y encontrar el gusto y el agrado. Número 2, es una sabiduría sana. La palabra sana que se utiliza aquí significa sólida. De acuerdo con Dios, es un conocimiento con evidencia. Hoy en día, hermanos, no sé cuántos saben, ¿verdad? Pero muchas de las creencias que se enseñan en las escuelas siguen siendo hipótesis o tesis. No se han comprobado, pero se creen o se enseñan como una verdad. Ya lo decía Hitler, enseña una mentira como verdad y más de 100 años se va a creer como una verdad, aunque sigue siendo una. Y fíjense quién lo dijo, hermanos. Adolfo Hitler. Qué tremendo, hermanos. Ese escudo, versículo 3, a los que la utilizan. Punto 3, perdón. Dice la escritura en el versículo 7, ese escudo, la sabiduría es escudo. En Daniel 1, por cuestión del tiempo no lo voy a leer, en Daniel 1, los versículos del 17 al 20, dice la escritura que Daniel halló gracia delante de los ojos del eunuco, el que los vigilaba, el que los cuidaba. Y dice la escritura que por la decisión que tomaron Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, Dios les dio sabiduría y conocimiento 10 veces más. Se los digo con todo mi corazón, hermanos. ¿Usted cree que Daniel y estos hombres estudiaron? Sí, sí estudiaron. Sí, los ponían a leer y a estudiar, igual que los otros, pero la diferencia es de que ellos habían encontrado propósito en ese conocimiento. Y Dios los hizo 10 veces. Por eso le digo a los jóvenes y a los niños, si tienes la oportunidad de estudiar, hazlo, pero hazlo con propósito. A veces va a ser difícil, lo sé, pero es necesario. En cuarto lugar, te guarda y te preserva el caminar. A veces decir que no, hermanos, es más sabio. ¿Sí sabía eso? ¿Sí? A veces decir no a las amistades, a los compañeros. Número 5, da conocimiento de justicia, juicio y equidad. Número 6, libra de malas compañías. En Proverbios 21:16, rápidamente dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Sí? Así que el que se aparta de la sabiduría va acompañado de los muertos. Primero a los Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Número 7, y está ahí, hermanos, no lo leí por cuestión del tiempo, lo leímos del 16 al 19. La sabiduría y la inteligencia de Dios te libra de inmoralidad sexual. Ahí es específicamente sexual. Y una de las características que más lastiman a los hombres es la inmoralidad sexual. En Colosenses 3, del 5 al 7, dice Dios que debemos de hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. O sea, ahí está la inmoralidad. ¿Sí sabía usted? Ahí está en nuestra carne la inmoralidad. Y dice la Escritura, hermanos, que es nuestro deber hacerlo morir. Y me llama mucho la atención el 6 porque dice que son cosas por las cuales la ira de Dios. ¿Quieres hacer enojar a Dios? Vive en inmoralidad sexual o en idolatría. ¿Quieres ver a Dios enojado? Vive en eso. En las cuales, dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Y versículo 8, si la inteligencia y la sabiduría de Dios llega a nosotros, todo cuanto logremos, sin la inteligencia y la sabiduría de Dios, todo cuanto logremos no tendrá valor. Dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo les invito a todos los estudiantes que valoren la oportunidad de estudiar y lo hagan con propósito. Y un propósito dado por Dios, hermanos, porque usted le pregunta muchas veces a los jóvenes, ¿qué es lo que quieres? No, pues hacer dinero. Mi propósito es tener una casa, tener esto, y todo eso es quizás bueno, noble para su familia, sacar a mi mamá, sacar a mi papá, a mis hermanos, bueno.
Pero si no hay un propósito real, todo eso, hermano, se va a quedar aquí y no tendremos, así como dice Dios, un buen juicio delante de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque eres bueno, fiel, bondadoso. Gracias, Señor, porque tú has dado a nuestro cerebro la capacidad de almacenar y aprender tantos, Señor. Hay gente que tiene más don, más capacidad, más talento, y qué bueno. Pero Señor, te ruego que cada uno de nosotros con talento seamos prudentes, porque de la boca de Dios proviene la sabiduría. Y es tu deseo que la busquemos y la disfrutemos con propósito. Ten misericordia de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.